Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada, que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. Los incendios pueden darse en cualquier lugar y por distintas causas. Para que se inicie, es necesario que se den conjuntamente tres componentes: combustible, oxígeno y calor o energía de activación. La mayoría de los incendios son evitables. Las personas responsables de los lugares de trabajo pueden evitarlos adoptando los comportamientos y procedimientos adecuados y asumiendo las responsabilidades de los mismos. En el episodio, conversaremos sobre la prevención e investigación de incendios en el trabajo. No se lo pierdan. Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos. En el presente episodio tocaremos el tema de la prevención e investigación de incendios en el trabajo. Para ello tengo el placer de presentarles a mi invitado, Grover Cerreto. Grover es ingeniero industrial por la UPN, especialista en seguridad industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la UNI, formación como perito forense en investigación de incendios y explosiones bajo estándares de la criminalística, ingeniería forense y la guía NFPA 921 por la Universidad Juan Antonio Páez de Venezuela. Experiencia en áreas de seguridad y salud en el trabajo, en industrias del sector construcción e hidrocarburos. Es teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, donde realiza labores de rescate, lucha contra incendios y primeros auxilios. Inspector técnico en seguridad de defensa civil, técnico en materiales peligrosos nivel 3, miembro de la International Association of Arson Investigators y actualmente se desempeña como director Perú del capítulo 79 hispanoamericano de la IAI. ¿Cómo estás, Grover? Bienvenido. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por la invitación. Emocionado para poder compartir lo poco que sé. Y faltó decir que también nos conocemos hace muchos años, ¿no? Trabajamos juntos y para mí es un gran placer tenerte en este episodio, Grover. Muchas gracias, aunque el placer es todo mío. Y para iniciar y tener este concepto de este tema tan apasionante como es la investigación de incendios, ¿no? Dentro de tu perfil, comentábamos, tú eres un perito forense de incendios. ¿Puedes explicarnos un poco qué es un perito forense, a qué se dedica y cómo uno llega a ser un perito? ¿Qué competencias se requieren para poder ser este tipo de profesional? En este caso, bueno, un perito forense es una persona especialista en el tema, ¿no? Con la más alta calidad y cualificación, ¿no? Es llamado en ocasiones también perito judicial. Más que nada, esto se debe a la estrecha relación que uno mantiene como parte importante en la aclaración de cualquier duda ante los juzgados, ¿no? Porque a veces hay que ir a litigar con el fiscal, con el juez, ¿no? Esclarecer los hechos, buscando más que nada una verdad científica, ¿no? No se trata de ver quién tiene la culpa, ¿no? Si de repente el asegurado o que se omitió o si hay una persona responsable, sino se trata de buscar la verdad científica y en base a eso esclarecer los hechos como se han dado, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nos, por lo tanto, nos valemos pues de las evidencias que podamos encontrar en el lugar de los hechos o en la zona siniestrada. Estas evidencias o estas posibles evidencias o hallazgos habrá que analizarlas, enviarlas al laboratorio, ¿no? Y el perito justamente debe estar en esta capacidad de análisis, ¿no? Porque una vez que viene el resultado del laboratorio, entonces, ¿cómo lo interpreta un perito? ¿No? Ya haciendo uso de otros cursos que uno lleva, como el modelado de incendios, y todas las posibles y todos los posibles hipótesis que nos hemos planteado al momento de la investigación ya nos darán como resultado más que nada qué hipótesis es la que tiene mayor fuerza en base a las evidencias o hallazgos encontrados y esa será la que tome una mayor fuerza para poder decir esta es la verdad científica de los hechos, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, la función general, digamos, de un perito es
ya post incendio, ¿no? Para poder de una manera neutral, de repente independiente, dar las probables hipótesis de cómo fue la causante del incendio, ¿no? Y esto, según comentaste, entonces puede darse en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito de un seguro, ¿no? En el ámbito de un tema judicial, ¿no? Y específicamente en la gestión de seguridad y salud en el trabajo también podemos ver, ¿no? Muchos temas de prevención de incendios. ¿Tú cómo relacionas este riesgo de incendio en, en- en el contexto actual de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Generalmente a veces no se le da, nos enfocamos mucho en la persona, en el trabajo, pero hay este riesgo significativo en muchas organizaciones, ¿no? Que es el riesgo de incendio. ¿Tú cómo ves o cómo crees que las organizaciones ven a este riesgo y cómo lo enfocan en la seguridad y salud del trabajo? Bueno, de acuerdo a la ley, aquí en el Perú, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, y otras leyes, y otras normativas, justamente, que nacen a raíz de esta ley, y otras que ya están mucho más antiguas, como la 42F, que nosotros la conocemos bien, hablan siempre de un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué hacer en caso de una emergencia, ¿no? O sea, pero esto es la contingencia. O sea, acá nosotros tenemos que atacar dos partes muy fundamentales, ¿no? Primero, la capacitación al personal, que en muchas empresas se maneja muy bien y a veces descuidan la parte de entrenamiento, ¿no? A veces no les cuesta hacer simulacro y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá viene algo que tiene que estar muy ligado, que es la formación de brigada, con personas totalmente capaces, adiestradas, ¿no? Y poder hacerle frente cuando suceda un amago. Pero este es en el momento de atacarlo. Pero ¿qué pasa si de repente ya sobrepasó las capacidades o las competencias de esta brigada y hay que llamar, en este caso, a los bomberos, ¿no? Mientras el bombero pues llega a la zona de la emergencia o del siniestro, el incendio va a estar consumiendo todo. Entonces, después que los bomberos ya apagaron y todo esto, o sea, ¿cómo debe actuar mi brigada? ¿No? La brigada en ese momento debe actuar como un primer respondedor de investigación de incendios. O sea, no es que ellos se vayan a meter al lugar del siniestro una vez que ya todo esté apagado para poder investigar. No, muy por el contrario. No, desde afuera, cuando los bomberos están interviniendo, ellos desde afuera pueden hacer tomas fotográficas, fotografías de la gente, de los que están ahí viendo el incendio, siempre nos faltan los curiosos y la verdad es que para un perito le ayuda bastante que que durante el desarrollo del siniestro todo eso esté evidenciado y documentado. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a suponer que el incendio lo ocasionó un tercero, alguien de afuera, un pirómano, una persona que de repente no está muy bien de la cabeza, ¿no? O de repente un trabajador que fue despedido, se fue descontento y en venganza no hizo otra cosa más que de repente querer hacer un amago, pero le salió esto de las manos, ¿no? Y este amago ya se convirtió en un incendio, originándole millones en pérdidas a la empresa. Entonces, si mi brigada, a pesar de que ya no está actuando en este momento, sino ahora actúan los bomberos, pero ellos se mantienen alerta y comienzan a documentar todo a la hora de la investigación, a la hora de hacer pues esta investigación forense pericial, podemos determinar entre los curiosos el perito a quién va a ir a entrevistar, ¿no? Con ciertas preguntas que ya se manejan en oficina, a quiénes van a entrevistar, a la policía también le darán una pista y de repente el hecho se puede esclarecer mucho antes, ¿no? Esa ya sería la combinación o el acercamiento hacia la criminalística, ¿no? Que comentábamos al inicio, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Sobre la importancia a este plan de respuesta ante emergencias que lo comentas y cómo está alineado a un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y dime, en el Perú, que ya comentabas, tenemos mucha ocurrencia de incendios, ¿no? Cada cierto tiempo escuchamos en las noticias sobre un incendio en alguna galería, en alguna planta industrial. Es algo que lamentablemente suele ser escuchado muchas veces en las noticias, ¿no? Eh, ¿Tú por qué crees que ocurren estas situaciones y cómo tú percibes el conocimiento en Perú en materia de prevención de incendios? ¿Por qué siguen sucediendo constantemente ese tipo de incendios en plantas industriales, en plantas de almacenamiento, ¿no? O en almacenes, digamos, de combustibles en el Perú. ¿Qué nos está faltando, digamos, como
como país y como en general cultura organizacional en las empresas? Bien, primero nos falta cultura. Como bien tú lo acabas de comentar hace un momento, cultura de la parte organizacional en la empresa. Cuando sucede un incendio, únicamente nos contentamos en llamar a los bomberos. El bombero viene, apaga el incendio y ahí quedó todo. Cuando el incendio es mayor, por normativa en el Perú, le derivan el incendio, la investigación del incendio a la policía. Pero ¿qué sucede con la policía? La policía maneja muy bien el tema de la criminalística y la criminología. Y ellos, por tener años de experiencia en este mundo criminal, ¿no? Le dan los casos de investigación de incendios, cuando la metodología para investigar un incendio es totalmente diferente. Entonces, ¿qué cosa dicen o tanto bomberos como policías cuando los entrevistan en plena situación de emergencia? Muchas veces responsabilizan, ¿no? A un circuito eléctrico, a una falla eléctrica. Entonces, y cuando eso muchas veces no es, la causa es otra, la causa es diferente. Entonces, muy aparte de que no existe una norma a diferencia del resto del mundo, y lo digo así por conocimiento y causa propia, en el resto del mundo quienes investigan los incendios son los bomberos, son los especialistas. Acá no, acá el bombero en el Perú no investiga. Por lo tanto, si nosotros no solamente como bomberos, sino también como Estado. No investigamos un incendio, no podemos llegar a la causa raíz y como tal no puedo hacer prevención, ¿no? Y muchas veces, si yo quiero un país más seguro, la prevención la tengo que manejar desde la educación, desde los niños, ¿no? En el colegio. O sea, enseñarles qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Por ejemplo, entre las causas que más que nada originan incendios, no solamente en Lima, sino en el Perú, es a veces fumar. Dejan una colilla de cigarro entre el mueble y el mueble se quema, pero rápido. En menos de 5 minutos ya tienes un incendio voraz en casa que está arrasando con tu sala y comedor. Si no son los incendios, en algunas ciudades o pueblos pequeños donde todavía no hay energía eléctrica, el hecho de dejar la vela, un lamparín encendido, ¿no? Y de repente, y en casas antiguas, por no cambiar todo el circuito eléctrico, los cables y todo eso, pues eso también genera un incendio, ¿no? Por el tiempo de uso. Entonces la recomendación es que por lo menos en las casas, cada 10 o 15 años cambien todo el circuito eléctrico, todos los cables, estén como estén. Es una manera de prevención. No, pero como eso no se enseña, las personas que tienen sus casas piensan que el cable mientras se vea bien, no pasa nada y todo está bien, y el cable dura 20, 30, hasta 40 años, y no nos damos cuenta hasta que sucede un accidente o hasta que nos pasa corriente a nosotros mismos, ¿no? Qué importante lo que mencionas, ¿no? Incluso desde el nivel preventivo, ¿no? De identificar y también desde el nivel de reacción, ¿no? Porque justo conversábamos de cuántas personas tienen un extintor en su casa o cuántas tienen identificado sus rutas de escape. Y ese es un tema también como cultura en general, ¿no? Como cultura de sociedad. Así es. Mira, y justo que conversabas y la importancia de investigar, ¿no? Para tener causales, tener estadística, para poder estudiar y luego enseñar las causas comunes o las que podemos identificar para poder prevenirlas. ¿Cómo se hace? Y comentabas que este proceso en realidad no lo hace en el Perú, por lo menos no está tan fomentado a que lo haga el bombero, suele hacerlo la policía, ¿no? Pero para esto hay metodologías, ¿no? ¿Qué tipo de metodología? Y eso entiendo que es una de las fortalezas que tiene un perito, ¿no? Un perito contra incendios, que es un especialista que tiene una metodología específica justamente para realizar la investigación, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco acerca de esta metodología? ¿Cómo es que se realiza una investigación? Bien, voy a hacerlo lo más breve posible, ¿sí? Basado en la guía NFPA 921, habla sobre el método científico. El método científico describe 7 pasos muy fundamentales, ¿no? Primero es reconocer la necesidad de, una vez haber identificado el problema, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de esta investigación? Puede ser personal, puede ser de repente a través de un seguro, puede ser porque de repente no me queda a mí claro cómo inició un incendio y yo quiero llegar a esa causa raíz. Luego que definimos o que reconocemos esta necesidad, hay que definir el problema. Obviamente el problema salta a la luz, que es un incendio, ¿no? Pero una vez que ya nos contactan para poder hacer esta investigación, tenemos que pedirle ya sea al cliente o a la persona o a la entidad, ¿no? A la empresa que quiera los servicios, que por favor señalicen el área y que nadie ingrese a esa área.
que nadie mueva nada, que no vaya ni siquiera las personas de limpieza a limpiar o a recoger algo. ¿Por qué? Porque así como está, hay que documentar la escena. Entonces venimos ya a recoger datos, ¿no? Ya sea con cámaras filmadoras, con cámaras de realidad virtual o con cámaras fotográficas, comenzamos a hacer a la recopilación de datos desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde lo macro a lo micro, ¿no? Una vez que ya comenzamos a recoger estos datos después los comenzamos a procesar y analizar, ¿no? No solamente estudiamos los videos o las fotografías que hemos tomado, sino también aquellas evidencias o indicios que nos pueden dar una luz. Después de esto, tenemos que desarrollar, como te comenté hace un momento, no una, sino varias hipótesis, ¿no? De cómo pudo haber sucedido este incendio. Y con las evidencias o hallazgos que encontremos, justamente una de estas hipótesis es la que va a cobrar mayor fuerza, ¿no? Para poder redactar el informe, hacerle presente de repente al juez o al fiscal o a quien sea. Y después de esto viene la parte un poco tediosa para algunos peritos que no son tan peritos, ¿no? Que no son tan expertos. ¿Por qué? Porque hay que probar esa hipótesis, ¿no? Para saber que yo tengo la razón o la verdad científica se dio a conocer, salió a la luz, entonces hay que probar ahora esta hipótesis con las evidencias y los hallazgos que hemos podido obtener de la zona del, del crimen o de la zona del siniestro. Y por último, ya seleccionamos la hipótesis final dando recomendaciones y también las conclusiones del caso, ¿no? Muy interesante, Grover. En realidad, creo que es una especialidad muy, muy importante. Sobre todo, ahora se me viene a la mente grandes incendios, ¿no? Que hubo en las galerías, que hubo en Mesa Redonda, esta explosión que hubo en Lurín, digamos, de gran magnitud, que finalmente nunca, por lo menos, salió a la luz pública, digamos, de conocimiento público, las causas, ¿no? Reales o a detalles que se tienen de estos temas. ¿Tú tienes alguna experiencia, alguna anécdota que nos podrías contar con respecto a una investigación que te hayan solicitado o hayas podido realizar? ¿Cómo comienza o cómo llega esta solicitud de realizar esta investigación? ¿A través del seguro, a través de una persona particular? Entiendo que esto depende de las circunstancias, ¿no? No sé si tengas algún ejemplo que podrías compartirnos. Claro, o también de cualquier interesado. Por ejemplo, mira, te comento algo muy personal. En el año 2019, ¿no? Justamente asistí a uno de estos congresos, del cual soy parte del capítulo 79 hispanoamericano, como ya lo has comentado. Asistí a Chile, a La Serena. Se hizo el cuarto Congreso Internacional de Incendios y Explosiones. Asistí ahí y por ser bombero me alojé con un compañero más, ¿no? Amigo mío, nos alojamos en una compañía de bomberos justamente en La Serena. Tuvimos la oportunidad de salir a una emergencia y si recordarás bien, en ese año y por esa época, en noviembre del 2019, habían bastantes disturbios en Chile, ¿no? La gente salía, hacía disturbios, quemaban llantas, quemaban cosas, porque no estaban de acuerdo bueno, con el gobierno de aquel entonces. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la emergencia a la cual asistí, ¿no? Como bombero de Chile, como si fuese un chileno más allá asistiendo a la emergencia, el equipo de investigación de incendios no estuvo presente. Entonces, ¿pero qué es lo bueno de los bomberos de Chile y de las leyes chilenas, a diferencia de nuestro país, por ejemplo? Que allá apenas se termina el incendio o apenas el bombero termina el incendio, ingresa el equipo de bomberos formado pericialmente para poder hacer la investigación en el momento de ese incendio. Entonces, una vez apagado este incendio, que fue en una entidad gubernamental, que los chilenos quemaron y prendieron fuego a una entidad de 3 pisos, más o menos 500 metros cuadrados, ¿no? Donde se afectó una oficina, totalmente una oficina, un corredor y otro ambiente más. Bueno, el equipo no estaba de ellos y como sabían que yo asistía justamente por este congreso, con mi compañero y yo, tuvimos la oportunidad de hacer ahí, en ese momento, nuestra primera investigación oficial. Justamente, no en mi país, sino para el gobierno chileno, ¿no? Eso fue lo anecdótico de aquella época y lo bonito en realidad. Y esa investigación, digamos, ¿cuánto dura? Entiendo que estabas en una visita que era muy puntual, tenía otro objetivo, ¿no? Y de ahí en realidad te dio la oportunidad también de participar, pero generalmente un peritaje, ¿cuánto dura? ¿Cómo concluyes tú o cuándo sabes cuándo acaba una investigación de incendio? Bien, un peritaje, por lo general, si es pequeño, digamos, se incendió el vehículo, el seguro no me quiere reconocer el pago de mi auto, ¿no? Y me está pidiendo una investigación forense pericial. Esa investigación forense pericial podría durar hasta 5 días,
un auto. Pero cuando hablamos ya de empresas, fábricas, industrias, entidades gubernamentales, donde un ambiente o más o todo se ve comprometido, pueden durar meses, como pueden durar de repente semanas o un mes de repente. ¿Por qué? Porque recordemos que hay datos que investigar, no solamente en la zona del siniestro, también tengo que ir a entrevistarme con los bomberos que asistieron a aquella emergencia, con el equipo de bomberos. También entre los curiosos que a veces se suelen presentar y la gente curiosa que ahora hoy en día todos tienen un celular con una cámara portátil, toman fotos, también ir a investigar, ver dónde viven estos curiosos, tomarles algunas preguntas claves, ¿no? Para poder determinar, y esto hace que la investigación pues se alargue mucho más días, muchas más semanas, ¿no? Luego de tener toda esta data, analizarla, ¿no? Retirar, como por ejemplo, de un siniestro se tienen que retirar los cables eléctricos, justamente para poder descartar si el incendio se ocurrió por un cortocircuito. Entonces, de ley tenemos que retirar todos los cables eléctricos y retirarlos por ambientes, ¿no? Oficina uno, oficina 2, rotularlos, ponerlos en bolsas especiales para luego que pase el examen, este cable, poder determinar ya, o sea, si hubo o no hubo y de qué ambiente fue el que hubo, de qué oficina fue donde se originó el incendio, ¿no? Determinando, como lo menciona la norma, ¿eh? El origen y la causa, porque un perito tiene que concluir en eso, ¿no? Tenemos que determinar el origen y la causa que dio lugar a este siniestro. Así es. Y dime una curiosidad. En el Perú, porque imagino que sí se tienen ciertos organismos internacionales, ¿no? Como la NFPA, y otras, digamos, a manera internacional que pueda tener más información de esto. En el Perú tenemos estadísticas de, digamos, de incendios, tenemos de causales de incendios y podríamos ver, por ejemplo, cuáles son las ocurrencias de incendios o que puedan ocurrir en ciertos sectores económicos o industriales. ¿Podemos tener esa capacidad podemos tener esa información a la mano o generalmente nos basamos en estándares internacionales? Las estadísticas, por lo general, aquí en el Perú las lleva el cuerpo de bomberos, ¿no? Pero es una estadística muerta. ¿Por qué? ¿Por qué muerta? Porque nadie se la pide, nadie se la solicita, ¿no? Ni siquiera para hacer el tema de prevención. Ellos pueden determinar en el mes, en algún tipo de localidad, en alguna ciudad o en algún distrito en especial, cuántos incendios han asistido en casa, en industrias, en empresas, en vehículos. Pero lo que tampoco tienen los bomberos a la mano es justamente el motivo de cómo se originó este incendio, ¿no? El origen, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo de bomberos en el Perú no lo investiga. ¿Quién lo investiga? La policía. Y muchas veces la policía, por mandato judicial, tampoco tiene gente. No tiene gente especializada y no tiene la cantidad de gente que quisieran tener para poder investigar todos los incendios, ¿no? Entonces, como conclusión, no se maneja el tema de prevención por ese lado, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de una empresa que tenga su departamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde todos los accidentes se investigan, ¿no? Se analizan, se llega a la causa raíz y justamente después se capacita al personal para evitar la recurrencia de este hecho. Entonces, en el Perú eso no se hace. Y como no se hace, los accidentes, si es que recordarás, hay incendios que tanto en Lima como en el Callao se repiten anualmente, siempre en la misma localidad, siempre en el mismo barrio, siempre arrasa con 10 manzanas, 15 casas y un montón de gente pues queda, que queda ahí a la intemperie sin nada porque pierden todo, ¿no? Claro, que no se logra corregir, digamos, ¿no? No se logra llegar a las causas, o por lo menos no se toman acción, ¿no? Sobre esa investigación. Y qué importante lo que comentas, ¿no? Ya aterrizándolo en una organización, en una empresa, la importancia de poder compartir o tener esa relación con los bomberos o con otras entidades que manejan esta expertise y esta información, digamos, a través de otros sectores, a través de otras realidades, y poder recopilar esa información y aterrizarlas a la realidad de una organización, ¿no? Que puede tener como uno de los riesgos significativos en su operación el riesgo de incendio o explosión, ¿no? Grover, para finalizar y para dar un contexto general a un sistema de gestión que está, digamos, preocupado, digamos, en el contexto de un riesgo significativo de incendio
y con todo tu expertise que tienes, ¿no? Como perito de justamente en este tema, ¿qué recomendaciones tú le darías a un empresario o a un gerente, líder de, ya sea del área de seguridad, recursos humanos, que esté o persona en realidad o trabajador en realidad de cualquier organización, para poder implementar medidas preventivas o cómo organizarse justamente para prevenir el riesgo de incendio o explosión en una empresa? Bien, en una empresa el departamento de seguridad es crucial, ¿no? El empresario no puede escatimar en costos. El departamento de seguridad en una empresa tampoco por flojera, porque a veces los hay, conozco varios colegas que son un poquito flojos en su departamento, o sea, tienen que hacer cronogramas de inspección diaria, cronogramas de inspección no solamente a los equipos eléctricos, sino también a los equipos de primera respuesta, ¿no? Para que en caso de suceder algún tipo de siniestro o amago, estos equipos de respuesta estén operativos al 100% y puedan controlar ese amago sin que esto signifique a que se conlleve a un incendio, ¿no? Inspeccionar, como te comenté hace un momento, los circuitos eléctricos, los equipos, el tema de la energía. A veces acá en Lima, pues, el amperaje sube o baja, ¿no? El voltaje, y a veces no le tomamos importancia, ¿no? O de repente si son plantas o industrias donde manejan gases o algún tipo de combustible y hay liberaciones al ambiente que son no controladas, tampoco le prestan la atención debida de cuánto se está botando al ambiente sin controlar. Muchas veces hemos registrado, ¿no? Incendios en grandes plantas de hidrocarburos, justamente, ¿no? Entonces, el Departamento de Seguridad, pues, es un punto bastante fuerte, ¿no? Para poder determinar, ¿no? O para poder evitar justamente el tema de incendios, ¿no? Sobre todo que el personal también pues debe estar capacitado, debe estar alineado, debe estar entrenado, ¿no? A veces invertimos mucho en capacitación. El personal conoce muy bien la capacitación, conoce muy bien todo, pero cuando se le pide agarrar un equipo no sabe. Y no sabe por qué, porque no está entrenado, ¿no? O de repente entrenan muy poco, claro, es sumamente importante. En una realidad, ¿no? El momento de que ocurra el evento puedan reaccionar en una situación, digamos, real, ¿no? Y más que nada de manera oportuna, ¿no? De manera oportuna, eficiente y eficaz. Qué buena recomendación, Grover. Y también, y en el caso no tuvieran un departamento de seguridad, bueno, consultar a los expertos, ¿no? Que pueda haber. En este caso, bueno, los bomberos, hay peritos, hay profesionales de seguridad y salud del trabajo independientes que justamente pueden ayudar a una organización como tú dices, a prever estos eventos que no solo pueden generar riesgos, no solo van a generar consecuencias económicas, sino pueden justamente generar daños a las personas y daños que son irreparables, ¿no? Incluso llegando a la muerte. Efectivamente. Grover, muchísimas gracias por participar en este episodio. Yo te tengo mucho aprecio, tú sabes, de hace muchos años, por todo el expertise, por todo lo que trabajamos. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo también y por darnos este espacio para darnos estos conocimientos que tú tienes y que también demuestras en tu día a día, ¿no? Y gracias por compartirlo en realidad con todos los oyentes. No, Hugo, más bien yo agradecerte a ti, ¿no? Agradecerte a ti. El aprecio creo que es mutuo. Hemos compartido carpeta juntos, escritorio juntos. Hemos ideado muchas cosas en beneficio de la empresa en la cual todavía seguimos trabajando, ¿no? Y yo agradecerte por esta invitación, ¿no? De verdad, invaluable para mí, invaluable totalmente. Si hubiese de repente algún interesado en que me quiera contactar, que lo haga a través de ti, ¿no? A través de ti o en las redes sociales. Estamos, bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿no? Como Grover Ferreto o como Perito Grover Ferreto, ¿no? Igual pueden buscarme a mí, si no es conmigo directamente, a través de ti, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y yo totalmente agradecido por la invitación que me acabas de hacer, Hugo. Muchísimas gracias, Grover. Y bueno, si les gustó, compartan el episodio, ¿no? Sigan el podcast y bueno, nos vemos hasta un siguiente episodio. Gracias, hasta luego.